Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez. En esta ocasión vamos a presentar un ciclo que lo hemos titulado Hablemos del silencio. Especialmente porque llevamos muchísimos años inmersos en ese silencio que han compartido muchísimas familias, ¿no? Cuando recurrimos a la historia que nos van contando cada familia que ha tenido las víctimas, prácticamente la historia en casi todas es la misma. Entonces por eso hemos decidido titular este ciclo Hablemos del silencio. Este ciclo lo vamos a dividir en 4 conferencias que se realizarán durante el mes de noviembre, que es esta, en el mes de diciembre, que hablaremos sobre la memoria antifranquista en Jerez. El objetivo concretamente es hablar un poco, no tanto de la historia de 1936, la guerra civil, toda la represión, sino esos últimos momentos del franquismo y el inicio del proceso democrático, que también es una parte que ya son prácticamente 40 años y necesitamos pues también conocer esas historias, ¿no? Y vamos a contar con José Manuel Trillo, sindicalista de Comisiones Obreras, José Antonio Sánchez Lozano, que hablará en nombre de la CGT, Juan García, que hablará en nombre del PSOE, y Manuel Romero, que hablará en nombre del Partido Comunista. Todos aquellos personas que vivieron ese proceso de esa transición, ¿no? Esos momentos. Luego en el mes de enero contaremos también con otra conferencia de gaditanas en la memoria. Las mujeres también sufrieron muchísima represión, y entonces la ponente doña Mercedes Moreno pues nos hablará de estas gaditanas. Además tendremos una exposición titulada Gaditanas en la Memoria, donde estará aquí durante unos 15 días en colaboración con la Diputación de Cádiz. Y ya en febrero también tendremos el testimonio de los familiares de las víctimas, ¿no? Y lo que vamos a intentar es que nos cuente todos esos testimonios y esos silencios que han vivido en las familias, ¿no? Donde se ha callado, se ha silenciado o se ha comentado siempre en voz baja para que no se entere el vecino, porque el vecino posiblemente podría ser un falangista o cualquiera del régimen que nos podría reprimir. Y todos esos silencios y esos miedos, ¿no? Entonces, y hoy vamos a contar con las fosas del franquismo en Jerez. Se conoce muy poco de las fosas y dónde fueron a parar los cerca de 600 asesinados. El cementerio de Santo Domingo, como todos sabéis, desapareció, pero Cristóbal Orellana, que es el que tiene todos los datos, pues nos hablará sobre las fosas y del franquismo y qué fue de ella y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y por qué no hemos hablado nunca en Jerez precisamente de esas fosas donde fueron a parar cerca de 600 asesinados. Bueno, pues en fin, nosotros desde el Ateneo pues seguimos comprometidos con el tema de la memoria histórica. Ya se han organizado 3 jornadas y además este ciclo, ¿no?, de conferencias. En fin, yo no quiero durar más con nuestra presentación. Tenéis a disposición también en la página web del Ateneo, donde hay toda la información de todas las actividades que se van realizando, ¿no? Simplemente con meterse en Google, Ateneo de Jerez, y ahí podéis tener toda la información que queráis. En fin, yo dejo de hablar con esta presentación y le doy la palabra a Cristóbal Orellana, que yo creo que es conocido de todos nosotros, muy comprometido con la memoria histórica y con el movimiento pacifista. Bueno, Cristóbal, pues ahí te dejo. Hay que darle aquí, ¿no? ¿Ahora? Sí, no. Dale, ahora. Bueno. Pues nada, buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí en el Ateneo. Y gracias en primer lugar al Ateneo de Jerez por organizar este ciclo que yo considero muy necesario
en una ciudad como la nuestra, donde todavía perduran muchos símbolos del franquismo. Recordemos, por ejemplo, por citar uno, los escudos de Falange coronando la Escuela de Arte en la calle Provera, o recordemos otro, una placa conmemorativa a un alcalde franquista del año 1937 en la barriada de La Plata, Juan José del Junco, o una placa conmemorativa de la acción de del primer régimen, o sea, de los alcaldes franquistas que expropiaron la barriada de lo que hoy es la barriada de España a la UGT, a la cooperativa de vivienda Pablo Iglesias. Montaron allí su chiringuito y más, y otros símbolos que todavía quedan. Por eso digo que conviene, en mi opinión, que este tipo de ciclos pues tenga lugar, ¿no?, en nuestra ciudad, y sigamos no solamente reflexionando, sino trabajando a favor de la memoria histórica, ¿no? Ciertamente el Ateneo, desde luego, ha acertado plenamente al elegir la palabra silencio para protagonizar, digamos, la reflexión principal del ciclo, ¿no? Yo creo que el hilo conductor de todas las ponencias y actividades que van a tener lugar, porque ciertamente en Jerez ha habido mucho silencio al respecto, ¿no? Ha habido un silencio que obviamente es un silencio impuesto, es un silencio a la fuerza, o sea, no se nos ha permitido reflexionar públicamente sobre esta cuestión, ¿no? Quiero recordar aquí con toda claridad que hace poco pusimos en marcha, gracias a la presión de la Plataforma por la Memoria Democrática, un ciclo en la televisión local, que quizás ustedes hayan podido ver algunos capítulos, que enseguida obtuvo la protesta contundente del Partido Popular y enseguida obtuvo no sabemos de quién es este móvil, mío no es, enseguida obtuvo también un gesto ambiguo, excesivamente prudente por parte del gobierno local, que eliminó de la parrilla de Onda Jerez este programa. Solamente hemos llegado a 6 programas, que yo recuerde, cuando habíamos propuesto hasta 15 programas, Así que esta es una ciudad de silencio, un silencio peligroso, considero peligroso y cobarde, porque no se atreve democráticamente a revolvernos contra las dictaduras, contra el autoritarismo y contra el fascismo. Este es un silencio cómplice y cobarde, y hay que decirlo con estas palabras, de forma clara y de forma contundente. Hoy estamos asistiendo, sorprendentemente, a un montón de repuntes del fascismo en España. Ahora veremos en el montaje que les he traído algunos ejemplos concretos, ¿no? Y yo creo que son ejemplos difíciles de asumir desde cualquier mentalidad democrática y desde cualquier institución democrática, ¿no? Por eso este ciclo, insisto, tiene más valor si cabe, ¿no? Porque hacerlo en este momento pues tiene mayor sentido, ¿no? Y bueno, yo me he atrevido a hacer un montaje de diapositivas sobre el tema concreto de las fosas, ¿no? Porque el tema de la memoria histórica es muy amplio, pero hay un punto dentro de esa actividad del memorialismo, que es el tema del hallazgo de los cuerpos de las personas que fueron asesinadas. Y digo que me he atrevido a hacerlo a sabiendas de que los datos que tenemos sobre el tema pues son muy escasos, ¿no? Yo resumiría todo lo que voy a contar, lo resumiría en una palabra, ¿no? Una palabra que habría que añadir a la de silencio, ¿no? Aunque con un significado, en fin, diferente, ¿no? Y esa palabra es desconocimiento. Desconocimiento. ¿Ustedes conocen quizá alguna investigación, algún libro sobre las fosas del franquismo en el término municipal de Jerez? O
acaso un capítulo de un libro que hable sobre esta cuestión? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No conozco a ningún historiador, a ningún profesor de la UCA, a ningún especialista que haya hecho esto. Por el momento, algunos hemos colaborado, por ejemplo, en la confección de censos de víctimas, pero una reflexión seria, sistemática, científica, sobre dónde están los cuerpos de nuestros compañeros y de nuestros seres queridos aquí en Jerez, no existe. Por esa razón digo que, por mi parte, un poco atrevimiento, y que la palabra que tiene que cruzar de arriba abajo mi exposición es realmente, lo digo con toda modestia y con todo respeto a los familiares de las víctimas, es desconocimiento. Desconocimiento en el sentido de que no tenemos seguridad, no tenemos seguridad de los datos. No lo sabemos. Nadie, hasta el momento, que yo sepa, ha dicho mi abuelo o mi abuela o mi tío o mi padre yace aquí. No lo sabemos con exactitud. Por esa razón, todo lo que yo voy a contar pues no tiene ningún otro rango más que el de hipótesis. Entonces quiero que esto se tenga muy en cuenta para que nadie diga que, bueno, en fin, estamos hablando un poco en el aire. A ver, el que lo dijera tendría razón, en el sentido que estoy diciendo. No tenemos fehaciencia y datos totalmente al 100% de dónde están estas personas. No lo sabemos. Bueno, vale de introducción y voy a pasar directamente a la exposición, ¿no? Bueno, quiero empezar diciendo que todos los datos que yo voy a decir aquí son fruto, en realidad, no míos, sino del contexto de trabajo donde yo me muevo, que es el de la Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez. Es una plataforma que tiene unos 3 años de existencia, que nació, se lo recuerdo aquí, con el asunto del homenaje que el Partido Popular quiso hacerle a José María Pemán en el Teatro Villamarta. A raíz de ahí, algunos nos dimos cuenta que esto del repunte del fascismo aquí en Jerez va en serio. Por esa razón la plataforma se activó. Gracias también, hay que decirlo, a la valentía personal de la concejala de Izquierda Unida, Ana Fernández, que supo dar la cara y hablar de forma clara en el Ayuntamiento de Jerez. Pero ya digo que todos los datos que nosotros hemos ido recabando y reflexionando son fruto de ese contexto de trabajo, del de la Plataforma de la Memoria Democrática. Esta plataforma hicimos el día 14 de junio un acto de reconocimiento, de respeto y de exigencia de dignidad de las víctimas del franquismo en el Parque Scout, que debería tener otro nombre, debería llamarse Parque de las Víctimas del Franquismo, y donde estuvimos, como se ve en la fotografía, sosteniendo pues las fotografías de parte de las personas que fueron asesinadas. Bueno, esto es una introducción simple, sencilla a lo que yo voy a hacer. Ya he dicho antes que la memoria histórica tiene muchas vertientes de trabajo y que yo me voy a centrar solamente en una. Podríamos hablar de muchas cosas de la memoria histórica aquí en Jerez, pero yo voy a centrarme solamente en una. ¿Dónde están? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar físicamente están? Quiero decir que hay blog de la Plataforma por la Memoria Democrática donde lo que yo voy a contar ya está expuesto. Si a mí se me olvida algo, ustedes mismos pueden entrar en este blog que estoy señalando aquí, asesoría víctimas franquismo jerez.blogspot.com.es, donde se encuentra toda la información. Concretamente, el día 22 de junio de este año publicamos una entrada titulada El lugar de enterramiento de los fusilados en Jerez. Toda la información que yo voy a contar aquí está ya publicada en esa entrada. Lo digo por si se me queda algo en el tintero, pues que, bueno, el que quiera ampliar información la tiene aquí. Bien, y quiero empezar también pues haciendo un pequeño homenaje a las víctimas y dejando que las víctimas hablen y expresen su dolor profundo de lo que está ocurriendo.
lo que está ocurriendo son 40 años de democracia, comillas, que ha guardado silencio sobre este tema y que no ha sacado de las cunetas a nuestra gente. Por eso creo que este vídeo tiene sentido y además dura poco, lo podemos ver, ¿no? Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Yo tenía 6 años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa, en la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa que no se ha destapado bastante hasta ahora. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado, estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes de judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado, ¿no?, en ese silencio. Me gusta que es la vida, no la vida, lo humano, lo muy injusto. Bien, entonces he puesto este vídeo para dejar hablar a algunas de las víctimas y para animarles también, o animarnos a que veamos, yo creo que la van a poner pronto, muy pronto en el cine, esta película que creo que está producida por el equipo de Pedro Almodóvar y que documenta, pues, con muchos premios detrás, premios de cine, lo que ha ocurrido en España en esta materia de memoria histórica, ¿no? Yo tengo mucho interés en verla también y este es el tráiler que les he traído de dicha película, ¿no? Bien, esta foto que está aquí para mí es una foto importante, refleja el compromiso de las organizaciones sociales de Jerez y del Ayuntamiento de Jerez también para apostar firme por la memoria histórica, que significa apostar firme por la localización de nuestra gente y por su exhumación, no solamente por quitar símbolos de la calle y por hacer actos públicos en recuerdo de las víctimas, sino por poner en marcha un proyecto de dignidad auténtica, que significa recuperar los cuerpos. Entonces, para mí esta foto representa este compromiso público de la Plataforma de la Memoria Democrática, del Ayuntamiento y de instituciones, de la Junta de Andalucía. En esta foto, al final, al lado del concejal, está el actual responsable, el señor Giraldez, de la memoria democrática en Andalucía, que este día, no hace mucho, vino a Jerez. Quiero decir que la plataforma continúa trabajando también en otras cuestiones, yo voy a pasar muy rápido por encima de esto, como es el monumento memorial a las víctimas del franquismo en Jerez, una cuestión sobre la que seguimos trabajando con mucha insistencia, sobre la creación de un banco de ADN en la provincia de Cádiz, un campo en el que hemos avanzado un poco, aunque yo diría que solo formalmente, porque la Diputación logramos que la Diputación de Cádiz, digamos, habilitara ya un mecanismo, pero de tipo administrativo, para que esto tenga lugar, se cree y empiece a funcionar. Pero todavía no hemos tenido ninguna noticia de que
realmente, de hecho, haya empezado a funcionar. Pero está probado que así sea, ¿no? También hemos logrado que en el ayuntamiento, en la zona de acceso al salón de plenos, se ponga una placa conmemorativa que recuerde a los trabajadores municipales y a la corporación jerezana que los fascistas fusilaron aquí. Y hemos logrado también, con nuestra presión, con nuestro trabajo, que el ayuntamiento se anime, aunque se animó tarde, a crear una oficina municipal de la memoria histórica y democrática. Igualmente hemos hecho otras cosas. Una de ellas, presionar a la Junta de Andalucía para que también en Jerez se hagan prospecciones buscando los lugares donde estas personas fueron enterrados. Esta es concretamente la foto de la reunión de los miembros de la plataforma de la memoria democrática con el señor Giraldez en Sevilla, pidiéndole que también Jerez sea, me refiero a Jerez ciudad, sea un lugar de prospecciones y de búsqueda científica de estos restos. Aquí aparece a la izquierda, no, perdón, a su derecha, la placa de la que estaba hablando antes, y a la izquierda la figura del general Primo de Rivera. He puesto esto aquí intencionadamente para decir que se va a hacer duro aquí en Jerez todo este proyecto y todo este proceso de la memoria histórica, sabiendo que nuestra ciudad está presidida en la plaza principal por un dictador. Y digo que se va a hacer duro porque no solo está presidida por un dictador, sino que en el pedestal de este monumento ecuestre aparecen varios generales fascistas que participaron en el golpe militar contra la Segunda República. Y yo me pregunto cómo es posible una memoria democrática coherente, realmente digna, cuando las instituciones aquí en nuestra ciudad juegan con esta a doble baraja, ¿no? Con dos cartas. Una diciendo que las víctimas del franquismo merecen reconocimiento, pero otra permitiendo todavía que en la vía pública veamos cosas como esta. Yo me hago esta reflexión. Me la hago porque aquí lo que estamos hablando es de dignidad de las víctimas. Y una sociedad que permite esto es que realmente no está buscando la dignidad de las víctimas, la está buscando solo formalmente, de cara a la galería. Yo creo que eso es peligroso y que debemos reflexionar sobre esa cuestión. Esto es una broma, si cabe, para resaltar un poco lo que estoy diciendo. El ambiente que estamos viviendo es realmente penoso, ¿no? Estamos viendo a la familia Franco poniendo entre las cuerdas al gobierno de España porque están hablando de sacar al genocida de su tumba, de un lugar que es patrimonio público. Estamos viviendo en esas circunstancias, unas circunstancias realmente duras para la integridad democrática de esta sociedad, ¿no? Es asombroso que el anterior gobierno del PP, hace unos 5 o 6 meses atrás aproximadamente, aprobara de nuevo la revalidación del título de ducado de Franco. Esto es increíble, y además de increíble, inaceptable. Es inaceptable. Pero al mismo tiempo el movimiento memorialista también se ha hecho fuerte, más y más fuerte. También hay que valorar que durante estos 40 años las instituciones españolas no han logrado apagar esa reivindicación de justicia, de memoria, de dignidad de las víctimas. No han logrado apagarlo. Ni ley de amnistía, ni nada. Las víctimas y los familiares
han seguido buscando, reivindicando y empujando políticamente a los distintos gobiernos para que ahora haya leyes de memoria democrática y proyectos concretos que la Junta de Andalucía, por ejemplo, pues está poniendo en marcha, pero porque hay sin duda un empuje ciudadano muy fuerte. Es una circunstancia realmente llamativa, curiosa, esta polarización que estamos viviendo, ¿no? Este es el anuncio aparecido en el BOJA de la Junta de Andalucía, anunciando que en Jerez se va a hacer un estudio sistemático de localización de las fosas o fosas donde pudieran estar enterrados las víctimas del franquismo. Curiosamente hubo un error porque estábamos esperando que apareciera el día 2 de agosto. Sin embargo, este BOJA es del día 16 de agosto. Es una corrección. Me acuerdo que cuando estábamos hablando de la plataforma democrática de esta cuestión, estuvimos allí un par de semanas o 3 en vilo, ¿no? Pensando por qué han obviado a Jerez, por qué. Pero bueno, luego apareció, como digo, el día 16 de agosto este anuncio público de que las actuaciones se van a hacer. Y se van a hacer. Ahora lo voy a hablar luego, cuando mencione lo que la UCA tiene previsto en el cementerio antiguo de Santo Domingo. Bien, empecemos ya. Realmente, ¿dónde está nuestra gente? Pues bien, ustedes conocen que el término de Jerez es muy grande, ahora lo es menos, por la desmembración de San José del Valle, pero es un término muy grande, ¿no? Llega prácticamente casi hasta la frontera de Málaga, y que en la zona oriental pues está el Marrufo y la Jarda. Este es el cortijo del Marrufo, y estas son las excavaciones que se llevaron a cabo en 2011 y 2012 con el hallazgo de 28 cuerpos, aunque las personas que se dice fusilaron allí fueron muchos más. Estos trabajos son suficientemente conocidos, se les ha dado mucha publicidad, afortunadamente, y esta es los trabajos tal como se emprendieron allí. Es una zona muy, muy diferente a lo que nosotros nos encontramos aquí en el cementerio de Santo Domingo, y un contexto físico muy diferente y una fecha muy diferente, porque esto debió ser en noviembre del 36, con la toma militar de esa zona, y no lo que pasó aquí, que fue un verano feroz de asesinatos y de entierros, se supone, en el cementerio de Santo Domingo. En fin, se trata de un contexto diferente. Estos son los familiares y los miembros de las asociaciones memorialistas de la zona, organizando distintos actos en recuerdo y homenaje a las víctimas. Ellos han logrado que aquello sea reconocido legalmente como lugar de la memoria, aunque aquí en Jerez no lo hemos logrado. Cuando digo Jerez me refiero en esta zona, ¿no? En esta parte del término municipal no hemos logrado ni siquiera un reconocimiento del lugar de la memoria histórica, ni siquiera uno. La Plataforma por la Memoria Democrática, entre otros trabajos, como he citado, puso en marcha, hizo un dossier pidiendo a la Junta de Andalucía que se declarara el poco conocido campo de concentración del Cortijo de Vicos, aproximadamente a la altura de Gédula, como lugar de la memoria histórica de Andalucía. ¿Por qué hizo eso la Plataforma de la Memoria Democrática? Pues porque aquel campo de concentración duró varios años, 36, 37, 38, 39, 40, hasta el 42, si no me equivoco, y debieron pasar por allí quizá miles de personas. No es poca cosa, no hay muchos campos de concentración en Andalucía de ese volumen, ¿no?
Ya sé que es una realidad histórica poco conocida en Jerez, pero ocurrió y los documentos no engañan, ¿no? Por eso la plataforma estimó que ese campo de concentración pues se declare como lugar de la memoria histórica. Todavía estamos esperando la respuesta de la Junta de Andalucía, pero estamos confiados en que quizá pues esto ocurra, ¿no? Bien, he hablado del Marrufo y ahora menciono un barranco en la finca de la Jarda. Esto está en prensa, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en internet, que yo sobre esta cuestión concreta, no tengo muchos datos, excepto que sé que existe esta cuestión y que allí hay una fosa pequeña con 3 personas de una misma familia. Esto ha sido repetido en distintas informaciones, dosieres, páginas web, etc. Yo no tengo muchos datos al respecto. De este lugar, de la fosa de Torre Melgarejo, sí existen más datos. Además son datos que se han oficializado, que la Junta de Andalucía, en su web de la Dirección General de Memoria Democrática, reconoce. Y este es el caso de una fosa que con exactitud tampoco se sabe dónde está. Se sabe que estaba junto a la casa de postas de Torre Melgarejo, pero nada más. Nadie sabe el lugar exacto. En el documento de la Junta de Andalucía se dice: la Corporación Municipal de Algar fue detenida y llevada en un camión con destino a Jerez. A la altura de la antigua casa de postas, los detenidos fueron bajados del camión y fusilados. Los cadáveres fueron enterrados en una fosa común en las inmediaciones de la casa de postas. Sí se sabe las personas que mataron allí. Se habla de 20 personas, que he puesto ahí parte de los nombres de estas personas. Me acuerdo que una vez, con mi amigo Pepe García y con mi amigo Agustín García, nos acercamos allí a Torre Melgarejo a mirar, a echar un rato, a meternos por alguna viña, a recorrer la explanada que el ayuntamiento, creo que fue el ayuntamiento, hizo para albergar coches de cara a los espectadores del circuito. En fin, estuvimos escudriñando toda la zona y sacamos una conclusión, que aquello entre el año 36 y la fecha actual ha sido, digamos, duramente degradado, ¿no? O sea, que ha habido demasiadas actuaciones como para, pensamos, encontrar ahora la fosa. Habrá que hacerlo, habrá que hacer una búsqueda más sistemática, pero desde luego aquello ha sufrido muchos cambios. Agustín hablaba, por ejemplo, me acuerdo de un lugar de caleras, de donde se hacía cal, y pensábamos como hipótesis simplemente que quizás podría haber sido aquel lugar un lugar de enterramientos. Pero como digo, no se sabe el sitio con exactitud, ¿no? Los datos sí son fiables, pero el lugar exacto no. Me he atrevido a poner aquí el cortijo de Vicos. Como está aquí mi compañero de investigaciones Pepe García, seguro que luego me da una colleja grande, ¿no? Me va a decir: Cristóbal, tú siempre eres un atrevido, estás hablando de más. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando estudiamos el tema del cortijo de Vicos no hemos tenido ninguna fehaciencia documental de que allí haya ninguna fosa. Y tampoco, y lo hemos buscado, ningún testimonio oral que diga que allí hay una fosa. Yo pienso, mi compañero de investigaciones no, pero yo sí pienso que allí podría haberla. ¿Por qué lo pienso? Pues porque en un lugar donde pasan cientos, quizá miles de personas en una situación de guerra y de asesinatos y de fusiladeros que salpican todo el territorio, puede ser, es una hipótesis razonable, que puedan haber ocurrido allí mismo asesinatos. 2, 3, 14, yo no lo sé, pero en conciencia opino que
que es razonable plantear la hipótesis de que allí, que hubo un campo de concentración durante mucho tiempo, pudiera haber algún lugar donde haya enterrado algunos cadáveres. Ignoro por completo en qué cantidad ni en qué circunstancias exactas. Aquello era un campo de concentración, de detención previa para juzgar a los detenidos, ¿no? No era un fusiladero, aquello no era... Sabemos que no, pero en esas circunstancias de pura y dura violencia, ¿cómo podemos saber lo que ocurrió allí? Yo no quería dejar pasar esta oportunidad sin decir que cabe la posibilidad de que allí hubiera algo. Pero, insisto, no tenemos ningún dato que atestigue esta hipótesis que estoy diciendo. El pozo de la víbora. Todo el mundo aquí en Jerez habremos escuchado hablar de esto, de esta cuestión. No solamente hemos escuchado hablar, sino que algunos periodistas e investigadores señalan cosas muy concretas en relación con este lugar, en Picadueña. Entonces, he traído aquí un texto concreto de una periodista que hace poco tiempo, hace 4 o 5 años, escribió lo siguiente: Francisco Retamero, funcionario de los juzgados de Jerez, afiliado al PSOE y a la UGT y concejal en el último ayuntamiento de la República que tuvo esta ciudad. Fue la primera persona a la que fusilaron aquí, en el Pozo de la Víbora, junto a Francisco Guerra Tenorio. Dice junto a Francisco Guerra Tenorio, que tenía un periódico llamado Ráfaga, y a Torongonguito, es un apodo, conocido cabecilla anarquista de la Barca. Los hechos ocurrieron el 10 de agosto del 36. Estas declaraciones, que no se ha inventado Pilar Nieto, la periodista autora de este texto, obedecen efectivamente al rumor de que en ese lugar tuvieron lugar asesinatos y no sabemos, lo ignoramos, si en el Pozo de la Víbora se arrojaron o no cadáveres. No lo sabemos. Lo normal sería que nuestras instituciones democráticas nos sacaran de la duda e hicieran allí las prospecciones que correspondan. Eso sería lo normal. No sabemos si aquello es o no un fusiladero o una fosa, que son cosas bien distintas. Hay otros lugares donde están enterrados nuestros compañeros y nuestros seres queridos, aquí en Jerez. Yo me he atrevido a poner aquí preguntas, más que otra cosa, preguntas, sospechas, ¿no? Y son las siguientes. Sabemos que en la cárcel de Jerez, en la cárcel de Belén, pues lógicamente tendrían lugar torturas, palizas, asesinatos. ¿Cabe la posibilidad de que allí hubiera algo? Me refiero a algún tipo de enterramiento. Yo no lo sé. Nos da por pensar que no. Nos da por pensar que no, que esa no es la función de la cárcel, que no era la función de la cárcel y que allí no había ningún patio trasero donde se enterraron a 3 personas que murieron allí en condiciones extrañas. Pero no lo sabemos tampoco. En el Alcázar igual, todos sabemos que en las tapias del Alcázar se fusiló, pero allí mismo en algún lugar se enterró a alguien. Lo más probable es que no, pero no lo sabemos. Igual que en otros fusiladeros, en otros lugares donde se mataron a nuestros compañeros y compañeras, como por ejemplo la Trocha, lo que es actualmente, digamos, el extremo de la laguna de Torrox, que toca con la carretera general que va hacia el puerto, ¿no? Aproximadamente esa zona. Ahí se habla de fusiladero, y lo dice mucha gente, ¿no? En el rancho El Picadero, ¿no? Se habla del rancho del Picadero
como un lugar de ejecución, pero no de enterramiento. Esto es lo que sabemos. No sabemos, esto lo sabemos documentalmente, pero no hay tampoco ninguna prueba de que allí no hubiera algún enterramiento. Yo lo planteo simplemente como duda. Hubo un campo de trabajo forzado en Montes de Propios, en una finca llamada Garcisobaco, con muchos cientos de soldados jóvenes procedentes de Cataluña. Sabemos si allí, en el contexto de violencia que se daba, de presos trabajando a la fuerza, hubo algún asesinato y algún lugar de enterramiento de estas personas. No lo sabemos, nadie lo ha investigado. No tenemos noticias documentales al respecto que así lo avalen. Pero a mí me parece que es razonable sospechar que pudo haber algún asesinato allí y pudo haber algún lugar, valga la expresión, de emergencia donde estas personas pudieron ser enterradas. Pero no lo sabemos. Mi obligación es plantear la duda. También hemos visto, cuando digo hemos, me refiero a mi compañero José García Cabrera, con el que llevo mucho tiempo investigando y publicando algunos pequeños trabajos sobre el tema de la memoria histórica. Hemos tenido noticia de una viña en la carretera de Moravita donde se pudo haber asesinatos y enterramientos. Esto lo sabemos por un testimonio oral, cuyo nombre no voy a desvelar aquí, ni siquiera el punto exacto del lugar donde creemos, porque los datos no están todavía afianzados, ¿no? Pero es posible que sí, ¿no? Que lo hubiera. Estamos hablando de un término, de una campiña grande, ¿no? Y de un lugar, en fin, alejado de la ciudad de Jerez, donde, bueno, pues quizás pudieron tener lugar estos crímenes, ¿no? Otro lugar donde pensábamos que había una pequeña fosa con 3 personas procedentes de Trebujena que huían de la represión y que finalmente fueron fusilados en las mesas de acta. Pensábamos hace 3-4 meses, desde la plataforma de la memoria democrática, porque habían aparecido unos restos allí, muy cerca del núcleo de mesas de acta, que eran estas 3 personas de Trebujena. Pero después de pedir insistentemente a los juzgados que trasladaran allí a forenses y policía científica, después de conseguirlo y de leer los resultados, de leer los informes, hemos sabido que no, que los restos óseos que se encontraron allí no son humanos. Por tanto, no hemos dado con la fosa, ese lugar de enterramiento de estas 3 personas de las que hay noticia segura. Y también quiero dejarlo aquí, a pesar de su improbabilidad, lo quiero señalar. A mi juicio es razonable pensar también que en un centro de detención como debió ser, como fue el cuartel desde el que operaba el comandante Arizón, Salvador Arizón, o sea, el cuartel de la calle Tardí, pues que en ese cuartel también hubiera torturas y detenciones, por supuesto, ilegales, y quién sabe si algún lugar, porque se trata de un cuartel y una posición alejada de la ciudad, algún lugar cercano donde, quién sabe, se pudo enterrar a personas asesinadas allí. No es lo normal, las instalaciones militares no se usaron para eso, ciertamente, pero yo lo pienso, no puedo dejar de pensar que allí se asesinaron a personas. Es una cosa que en el momento de la guerra, sobre todo en el llamado verano caliente, pudo ocurrir, y allí pudo ocurrir. ¿Tenemos datos? No los tenemos, pero yo quiero dejar dicho al menos esta probabilidad, ¿no? Hablemos concretamente del cementerio de Santo Domingo.
porque efectivamente los documentos, yo he señalado probabilidades, hipótesis, pero esto del cementerio de Santo Domingo ya no es una hipótesis, ¿eh? Aquí los documentos que se conservan en el archivo histórico avalan que en determinados lugares, he traído aquí concretamente un documento que señala que en la laguna de Medina han aparecido, dice el texto, unos cuantos cadáveres, y las autoridades mandan que se lleven unos cuantos ataúdes al cementerio municipal. O sea que esto deja claro que, digamos, vamos a decirlo así, valga la expresión, la rutina de los militares y de los fascistas en Jerez era matar en determinados lugares y ponerse de acuerdo con el ayuntamiento para recoger los cadáveres y mandarlos al cementerio. No dice en qué lugar del cementerio, pero a través de documentos de este tipo sabemos que el grueso de los asesinados fue a parar al cementerio municipal. Esta es una vista del cementerio municipal. Estos son los nuevos bloques de... La vista se ve en la... O sea, el cementerio se ve en la parte superior de la fotografía, ¿no? Y se distinguen ahí ya el cementerio. Este cementerio que están ustedes viendo está muy degradado, ¿eh? Porque esto debe ser ya el año 70 aproximadamente. Todavía se conservan los muros y algunas cuarteladas de nichos, ¿no? Que se ven ahí donde está la grúa roja, ¿no? Bueno, y ahí podemos ver en la parte izquierda de la fotografía el perímetro del cementerio. El perímetro del cementerio, en esta foto que habla del circuito, del trofeo de Nuestra Señora de la Merced, de motos. Bien. Esta es una historia del cementerio, una breve historia hecha por un cronista de la ciudad, Juan de la Plata, que falleció, como ustedes saben, que cuenta sintéticamente, en fin, la evolución del cierre progresivo de las instalaciones del cementerio de Santo Domingo entre el año 46 y el año 74. Es un... En fin, yo no me voy a poner aquí a historiar esto con detalle porque sería inacabable, ¿no? El ayuntamiento lo hizo muy lentamente y con distintos bandos y con distintas oportunidades para que las personas que tenían propiedades en el cementerio lo declararan y fueran trasladadas al nuevo de la Merced, etc. Es una historia un poco complicada, pero bueno, lo importante es saber que en el año 36, ya el cementerio de Jerez estaba colmatado. Es una observación importante porque si nuestros compañeros fueron enterrados en fosas comunes, obviamente debieron ser depositados en la parte superior de estas fosas. No sabemos en cuál concretamente, tampoco sabemos ese dato porque había varias fosas. Pero lo importante, ya digo, es eso, conocer que en el año 45 ya el ayuntamiento acuerda la clausura parcial del cementerio de Santo Domingo. Bien, esta es una vista panorámica del cementerio. A ver, me tengo que acostumbrar a... Ahora es a la izquierda. Lo que yo veo también es en el mismo sentido. Vale, entonces a la izquierda, esta foto debe ser también de los pisos que se ven a la derecha. Arriba a la derecha son los pisos de la Constancia, se ven recién hechos, o sea que debe ser ya el año 55. Veo aquí delante algunos pisos de Urbis obrándose en ese momento, y se ve el último patio, el patio tercero, que está arriba a la izquierda con un solo árbol en medio, ya muy degradado, ya muy desmantelado. Es una foto interesante. Se ve... a ver,
Lo voy a levantar para señalarlo bien. Se ve ahí arriba esos tres arbolitos que se ven ahí, y esa tapia del cementerio es la tapia del cementerio protestante, de la que vamos a hablar ahora con todo detalle. Bueno, a la derecha se ve la plaza de toros, y ahí esa construcción que se ve como con un techo de sierra, ¿no? Ese es el garaje Tanza, que calculo que debió construirse también en los años 60, hasta los 80 aproximadamente. Aunque no estoy seguro de la fecha. Sobre el garaje Tanza hay una muy curiosa, pero bueno, no la voy a contar aquí para que Pepe no me riña y diga que cuento, es un testimonio oral muy curioso, del que ya hablaremos. No viene al caso porque no trata sobre fosas, aunque sí tiene que ver con la represión. Bien, sigamos. Estas son otras láminas del cementerio que nos han permitido, bueno, reflexionar un poco acerca de dónde quizá es posible que estuvieran enterrados, ¿no? Bien, aquí esta es la misma lámina que hemos visto antes, la que se ve en primer lugar, o sea, en primer término, es el patio 1, a su izquierda el patio 2, con una construcción en medio justo del patio. Esa es una capilla donde, si no me equivoco, abajo de la capilla había un mausoleo, el mausoleo de los Domecq, una familia que ocupaba en vida y en muerte el protagonismo absoluto de la vida de Jerez. Y detrás de este patio, con el árbol al fondo, el tercer patio. De ese tercer patio vamos a ver luego un mapa de 1914. 1914 parece una fecha antigua, pero no está a mucha distancia del año 36. Aquí está el mapa. Este mapa lo tengo partido, era muy grande cuando lo escaneé del archivo municipal, de un documento del archivo municipal, y lo he traído porque está lleno de anotaciones que dicen fosa llena. A ver, por ejemplo, fosa número 4 llena, fosa número 10 llena, fosa número 15 llena, fosa número 9 llena, etcétera, ¿no? Por eso he dicho antes que en el año 36 aquí ocurre exactamente igual, la número 1, la 14, la 13, la 3, etcétera, ¿no? Y todas ponen llena. A la izquierda se ve la 18, llena. Bien. Esto es una fosa, pero no es en el cementerio de Santo Domingo, sino de la Merced, con otras dimensiones, unas dimensiones bastante grandes, y mucho, o sea, después de la monda de restos que se produce en el año 64 y años posteriores, del 64 al 74 se produce la monda. Pero bueno, nos da una idea aproximada de las dimensiones normales de una fosa, ¿no? Estos son restos de los que he tenido conocimiento hace poco, restos del cementerio de Santo Domingo, hallados en la barriada de San José Obrero en el año 1988. Hemos estado, las personas que nos dedicamos a este tema, la gente de la plataforma de la memoria democrática, comentando esta foto. Y bueno, tampoco es que hayamos podido averiguar mucho, excepto quizá la observación de que se trata de que como se trata precisamente de restos de lápidas, pues quizá no tenga relación ninguna con el tema del enterramiento en fosas, ¿no? Pero bueno, ahí está eso. Hay otras muchas noticias en Jerez acerca de la aparición de huesos en la zona que llaman los pisos de los funcionarios, pegados a la rotonda de Juan Holgado, ¿no? Y cómo allí aparecieron camiones enteros de huesos
y funcionarios municipales recogiendo estos restos y trasladándolos inmediatamente, mucho después de hacer la monda, al cementerio de la Merced, etc., ¿no? Hay muchas noticias al respecto. Este es un lugar donde algunos testimonios orales dicen que se fusiló junto al cementerio municipal de Santo Domingo. Esa es la Plaza de Toros. Y ese es un muro, ahora es de bloques de hormigón recientes, pero antes había una tapia antigua de una bodega. Y algunos testimonios orales señalan que ahí pudo ser el lugar de los fusilamientos, de muchos fusilamientos. Es un lugar que, digamos, hacia su derecha, en línea recta, a una distancia de unos quizás 60 o 80 metros, está la puerta del cementerio protestante. O sea que está pegado al cementerio. Y este es un mapa del cementerio. Aquí se señala en primer término el patio primero, detrás de él el patio segundo y al fondo, arriba a la derecha, el patio tercero. Se observa también a la derecha la disposición de los bloques de la Constancia. Aún no está construida en esta imagen los 3 bloques que están en el triángulo, de abajo a la derecha. Aquí, claro, no se observa bien, ¿no? Porque las líneas son muy débiles. Aquí ya se señalan las fosas, las fosas principales del cementerio de Santo Domingo. Una está, digamos, a la derecha de la capilla que yo antes he señalado, en el patio segundo, y otras 2 grandes. Es que no se ve. Están aquí, una ahí y otra un poco más abajo. La que está un poco más abajo, ahora lo vamos a ver, cae exactamente en el Parque Scout. Ahora esa sí lo vamos a ver con más claridad. Y este es el trazo del año 1974 de la calle José Cádiz Salvatierra. Es una calle de nueva apertura que va por medio del cementerio, exactamente por medio del cementerio. A la derecha, digamos a la mitad de la fotografía, a la derecha, aparece una figura geométrica donde ya se ve claramente el cementerio protestante del que hablaremos. Allí he señalado, este plano es del año 74. Ahí se ve claramente, bueno, he señalado en puntos amarillos la floresta que hay allí, ¿no? De palmeras, pimientas, en este año que esta vegetación se conserva, igual que hoy. Es muy fácil ahora para los profesores de la UCA que van a venir con el georradar, usando estas referencias, encontrar la posición exacta del antiguo cementerio protestante. El cementerio protestante, les hago ver, está dividido en 2. Una parte del cementerio protestante propiamente dicho, y en la parte de abajo, digamos, de la foto, a la izquierda, ¿no?, aparece otra parte que es el cementerio civil, y en la esquinita de abajo el cementerio moro. Bien, esta es otra visión de conjunto. Ahí se ve también en la parte inferior derecha, se ve también al cementerio protestante mirando de cara a cara a la Plaza de Toros, y parte del patio tercero, o sea, esa esquina de abajo a la derecha, parte del patio tercero. Bien, entonces, ahí ya se ve más claro dónde están las fosas y cómo una de ellas cae exactamente debajo de la calzada de la calle José Cádiz Salvatierra, pero otra no, la que está, digamos, en el centro abajo, no. Esa está en el Parque Scout, y a su derecha, señalado en amarillo, esa zona que estoy diciendo del cementerio civil, el cementerio civil y el cementerio moro, con un portalón de entrada muy vistoso, que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan. Tenía un pináculo así muy llamativo, que ya digo que miraba exactamente frente por frente a la Plaza de Toros
y a ese lugar hipotético donde se dice que fusilaron a nuestros compañeros, ¿no? En el mapa de fosas de la Junta de Andalucía también además se dice, a ver, ahora se me ha ido la cabeza, en fin, se señala esta zona del cementerio protestante como un lugar, que no lo digo solamente yo, sino que está escrito en ese, no sé, algún historiador, algún arqueólogo lo habrá escrito, lógicamente, que ese es un lugar probable donde se enterrara a nuestra gente, ¿no? Bien, estas son otras perspectivas de lo mismo, pero ya he insistido bastante. Y esta es, una visión de conjunto. En la mancha rosa de la izquierda, el posible lugar de fusilamiento, y en la mancha rosa de la derecha, el posible lugar de enterramiento. No tenemos ninguna seguridad de que sea de esta forma que yo estoy señalando aquí. Lo digo 1000 veces, es una simple hipótesis que ahora, gracias al equipo de Georradar de la UCA, podremos saber si tiene alguna viabilidad de que esto sea cierto o no, ¿no? Luego voy a hablar de otras cosas también, digamos, en contra de estas mismas hipótesis que yo estoy planteando, ¿no? Esto es lo mismo, diciendo dónde estaba la puerta de entrada. Era un lugar, yo lo pienso porque si uno se pone en el lugar de los asesinos, ¿no? Aunque sea difícil, pero si uno hace eso, pues yo habría buscado comodidad, rapidez, discreción, habría buscado esas cosas, ¿no? Y esas tres cosas las cumple esa zona del cementerio civil, donde ellos pudieron rápidamente, pues, enterrar los cadáveres, ¿no? Simplemente, y por supuesto meter un camión por ahí, por esa zona, y descargar los cadáveres procedentes de la Trocha o de la zona del puente de Tribujena, etc. Ese es un lugar cómodo para enterrar y para, en fin, ocultar a los asesinados, ¿no? Bueno, a ver. Sí. Este es un poco el final de mi exposición. He tardado, son las 8:05. Solo quiero terminar diciendo una cosa. Antes, al principio, les hablé claramente de mi atrevimiento en venir a hablar aquí de las fosas sin saber realmente, no lo sé yo, ni lo sabe nadie, sin saber dónde están, ¿no? No lo sabemos. Pero al menos sí hemos logrado, que la plataforma democrática sí ha logrado, forzar un poco a las instituciones para que se muevan, ¿no? Este pasado jueves, el martes, me parece que fue el martes, estuvimos ya en el Parque Scout con 2 profesores de la UCA sobre el terreno, viendo cómo este lunes van a empezar los trabajos ya definitivos del paso del georradar, para intentar determinar por toda la zona del cementerio. Se va a hacer especial hincapié en lo que llamamos el Parque Scout, pero también la propia calzada de la calle José Cádiz Salvatierra va a ser escaneada, ¿no? Y vamos a intentar que el equipo llegue también a otras zonas, ¿no? Además, ya le hemos pasado información documental a estos especialistas para que tengan en cuenta previamente qué es lo que se van a encontrar, o sea, que sepan dónde estaban las tapias del cementerio, dónde estaban las principales fosas, etcétera, ¿no? Se me ha olvidado traer aquí, este montaje tiene un fallo, y es que no he traído no sé cómo, no me ha salido, en fin, es un fallo mío, porque yo había puesto aquí los contratos de las empresas que habían hecho el desmonte, el desmonte de las fosas, y los textos exactos de los términos de ese contrato, que hablan de vaciado de las fosas y cribado de los restos óseos,
¿eh? Lo había traído aquí, pero no me ha salido. No entiendo cómo no me... Había varios documentos más. Bueno, eso quiere decir que si estos trabajos se llevaron a cabo con exhaustividad, es razonable pensar, y que me acuerdo, por ejemplo, ahí está nuestro amigo Pedro Alemán, que en algunas ocasiones, hablando con él, él recordaba muy bien montañas de huesos al pasar por las tapias de Santo Domingo, ¿no? Otras personas también me lo han dicho, ¿no? Yo, leyendo los documentos, pienso, claro, si es que ha habido una empresa que se dedicó a excavar, a remover la tierra y a separar los huesos de la tierra y luego a rellenar la fosa. Pero, claro, si fue así, y lo que Pedro vio es así, que lo vería, pues esos huesos sacados de la fosa serían llevados a las nuevas fosas en el cementerio de la Merced. O sea, conclusión, que no estarían en el cementerio de Santo Domingo. Cabe esa posibilidad también. No sabemos hasta qué punto estos trabajos de monda y desmonte se hicieron con exhaustividad. Las máquinas ahora nos lo dirán y saldremos un poco de la duda. Pero si fuera así, si ahora el georradar dijera que las 3 grandes fosas que conocemos, aunque había más, pero que las 3 grandes fosas fueron vaciadas y cribadas de manera exhaustiva, pues los restos no estarían en Santo Domingo, sino en la Merced. Bien, como ven ustedes, la mayoría son hipótesis, son dudas, y esperemos que, no sé, demos algún paso adelante cuando la UCA pues pase el georradar y definitivamente nos saque de esta falta de conocimiento, ¿no? Pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, después de esta interesante exposición, creo que nos surgirán algunas dudas, ¿no? Si algunos tenéis alguna preguntita que hacer, pues es vuestro turno. Bueno, yo, como él ha sacado ahí una foto del cementerio de San Fernando de Sevilla, yo soy de Sevilla y estoy un poco al tanto también del tema, pues allí tengo entendido que se empezó a excavar la fosa de Picorrera, donde se cree que están enterrados muchos de los asesinados en la guerra civil, pero también tengo entendido que esos trabajos se han paralizado y de momento pues está que no se sabe si van a continuar, ni cuánto, ni cómo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues conozco algún caso particular de personas, no ya corrientes del pueblo, sino incluso ilustres ciudadanos de Sevilla, como Otto Engelart, por conexiones familiares, que ese hombre trajo el tranvía, los tranvías a Sevilla, trajo la luz eléctrica a Sevilla, era alemán pero republicano y pacifista, pero tuvo la mala suerte de que le cogió el golpe de Estado en Sevilla. Era un hombre que escribía contra Hitler, liberal básicamente, y entonces estaba vigilado por la Gestapo. Bueno, al final lo sacaron ya con 70 años, enfermo, que estaba ingresado en el hospital de las 5 Llagas de Sevilla, que es el Parlamento de Andalucía, que él había contribuido a enlosar una sala, el Transvención. Entonces su bisnieta, Ruth, se ha llevado un montón de años intentando reivindicar la figura de su bisabuelo y que se convirtiera en lugar de memoria histórica su casa en San Juan de Alzarache, que además tiene un valor histórico, artístico, etc., ¿no? Lo que ha conseguido hasta ahora, muy recientemente, es que se le pusiera el nombre de su bisabuelo a una calle, y en la ceremonia estuvieron familiares, amigos, pero nadie
representantes de las instituciones, ni del Ayuntamiento de Sevilla, ni de la Diputación, ni nada. Y es una calle muy cortita, muy estrecha, donde no vive nadie porque realmente no hay casas particulares, y lo único que pueden ver el nombre ahí puesto es la gente que entra en la estación de autobuses, del Prado, porque está allí al lado justamente, pero que allí no vive nadie, ¿no? Realmente. Lo que quiero decir con todo esto es que me parece que a veces todas estas cosas que hay que seguir insistiendo y todo eso, pero que quedan un poco en la foto, en el titular de prensa, el aspecto formal, como usted ha dicho, y luego pues hay que ver y no se hace tampoco mucho más, ni verdaderamente se involucran las instituciones en el tema. Eso era lo que quería comentar por mi experiencia con este caso particular en Sevilla, que yo conozco bastante de cerca. No sé si viene a cuento o no viene a cuento, pero bueno, no sé, espero que no ocurra lo mismo en Ginebra, ¿no? Es lo que quiero decir. No sé si tiene algo que decir de opinar a respecto. Hay otra palabra por allí. En el año 2006, la periodista ya fallecida María Antonia Iglesias escribió un libro muy interesante titulado Maestros de la República, otros santos, otros mártires. Y un capítulo entero lo dedica a un importante personaje de la educación en la provincia de Cádiz, que es don Teófilo Azabal Molina. Y en ese capítulo aparece el relato de la tortura que sufrieron a ese inspector de educación cuando, después de ser torturado en el Alcázar, lo tiran por la muralla del Alcázar y lo llevan de paseo hasta la Puerta Rota, donde lo fusilaron. Aporto este dato por si es otro lugar de fusilamiento. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería consultar también, para ese registro de ADN que estabas comentando antes, ¿hay algún tipo de coordinadora respecto de lo que son el levantamiento de fosas en el resto de Andalucía que se esté de alguna manera para luego contrastar cuando se vaya levantando? Yo es que tengo dos familiares muy directos que eran jerezano, pero murieron en Huelva, lo asesinaron en Huelva. Entonces, para saber si hay ese registro de ADN, ¿cómo se puede plantear? Con exactitud no lo sé, ¿eh? Yo voy leyendo las noticias y me doy cuenta de que en distintas localidades, en función de las circunstancias de la excavación de cada fosa, pues las asociaciones y los familiares de víctimas pues buscan caminos diferentes, ¿no? Aquí en la provincia de Cádiz precisamente hemos hecho un intento, pero un intento muy modesto, que ahora mismo no pasa más que de un papel firmado por parte del Pleno de la Diputación de Cádiz hace unos meses atrás, diciendo que se compromete a crear un banco de ADN de carácter provincial. Pero ya aquí se han excavado varias fosas, ¿no? En Cádiz, en Puerto Real y en otros lugares, ¿no? En el bosque. Entonces, coordinación, que es lo que me estás preguntando, que yo sepa, no existe. Sé que el ayuntamiento, me parece que es el Ayuntamiento de Sevilla o la Diputación de Sevilla, no estoy seguro. Pues ellos están poniendo en marcha, procedimientos de carácter sanitario para tomar las muestras para luego sacar el ADN, ¿no? Y que, bueno, la gente está yendo, ¿no? Pero cada administración y cada localidad y cada proyecto de exhumación, a mí me parece, según voy leyendo, que es diferente, ¿eh? Eso es un problema, desde luego, es un problema grave, ¿no? Y es otra señal más clara de que la administración no se toma en serio este asunto, ¿no? Si se lo tomara en serio, la Junta de Andalucía ya habría hecho un banco de datos y tendría un equipo de personas funcionando, recogiendo, o sea, haciendo tomas, análisis, ¿no?
las cosas serían de otro modo, ¿no? Tú mismo no me estarías haciendo esa pregunta, ¿no? Pues ya sabrías que la Junta de Andalucía da cobertura a eso y que la gente, los familiares de las víctimas, como ocurre ahora, no se tienen que buscar la vida, ¿no? Pero no es así, no es así. La Junta, bueno, apoya y respalda, pero con muchas insuficiencias, ¿no? Muchas insuficiencias. Los partidos políticos están hartos de denunciar las insuficiencias presupuestarias en materia de proyectos institucionales de memoria histórica, ¿no? Es verdad, ¿no?, que, como dice el PSOE, que Andalucía es la primera en materia de memoria histórica, pero llevamos 40 años de retraso, 40 años, no 8, ni 12, ni 14, 40 años. Entonces ya es un descaro, ¿no? Estas insuficiencias son un descaro, es un atentado a la democracia, así de claro, no se me ocurre otra palabra. Ojalá que la Junta avance más, y nosotros presionemos más, hasta que se vean obligados a poner sobre la mesa y sobre el terreno, sobre las fosas, el dinero necesario. Tienen que hacerlo. Lo van a hacer antes o después, pero lo tendrán que hacer. Una cosita, como dice Cristóbal, que desde el punto de vista del conocimiento documental hay una serie de cosas que se referir como varias cosas que, bueno, solamente pueden plantearse sobre ese aspecto, asunto, hipótesis. Pero sin embargo, lo que no es una hipótesis, sino la olvidar, que no es una hipótesis, sino que es algo fehaciente, comprobado documentalmente, es que bien sea en ese especie de mundo de bodega o muy cerquita, en definitiva, en la explanada de la Plaza de Toros fue el lugar claramente documentado de fusilamiento, fundamentalmente, como calcula tranquilamente, hay comentado, 20 y 30 vecinos fundamentalmente, la mayoría de poblaciones de la sierra que sufrieron el Consejo de Guerra, donde Martín, Marcos, Rivera fueron trasladados a la cárcel del partido de Jerez y de aquí trasladados a ese lugar de fusilamiento, a la explanada, 6 meses donde fueron fusilados. Eso no es una hipótesis, o sea, está documentado, es así. Igualmente la cárcel de partido, está claro que normalmente no era lugar de enterramiento, pero sí fue lugar de fusilamiento. Las dos únicas condenas a muerte relacionadas con la guerra civil, con la represión de la guerra civil, a la Garrote Vil, se tuvieron la cárcel de Jerez, y también varios de los vecinos, esos vecinos de la sierra que fueron condenados en Consejo de Guerra, celebrando en distintas ciudades y pueblos de la sierra, no a Jerez, fueron fusilados no en las cámaras de la Plaza de Toros, sino en la propia cárcel. Eso es documentado. La Plaza de Toros es un lugar, Plaza de Toros. La explanada inmediata de la Plaza de Toros es un lugar de memoria documentalmente acreditado. No es puede ser dónde está la fosa, no sé qué, si lo deja no es primerino, pero ese lugar como sitio de fusilamiento está acreditado. Al menos para ese grupo de esas decenas de vecinos de la sierra que sufrieron la ejecución de la pena en el Consejo de Guerra. Bueno, otra cosita, Cristóbal. Por lo que veo, fosas como tal se conocen muy pocas, porque posiblemente ha habido muchos lugares de fusilamiento, por lo tanto habrá un gran diseminado de pequeñas fosas con alguna gente que van a ser muy difíciles de encontrar. Pero a la conclusión que yo llego es que durante todo este periodo de fusilamiento lo que se hacía era fusilar por la noche y por la mañana lo que venía era el camión, recogía y lo llevaba al cementerio de Santo Domingo. Eso era la práctica, básicamente, práctica habitual, por lo tanto es difícil de encontrar fosas en Jerez. Y luego las dificultades que hay para encontrar restos, ¿no? Y la pregunta también va que aquello se hizo en los años 70, 80. ¿Los traslados? Sí, los traslados cuando se empezaron las construcciones de aquello, que fue ya urbano,
y es difícil encontrar los restos allí, ¿no? Yo creo que sí lo he explicado, que hay documentos que dan ciencia de que se intervino en las grandes fosas del cementerio de Jerez para cribar. Es que ya digo que me da coraje que no me haya salido el documento que yo había seleccionado, ¿no? Para mostrar que el ayuntamiento contrató a empresas especializadas en esa cuestión, ¿no? O sea, de escarbar en las fosas y separar la tierra de los huesos, cosa que se hizo, ¿eh? Ya he dicho antes que no sé hasta qué punto se hizo, si se hizo digamos a 5 metros o solo la superficie, yo eso lo ignoro, ¿eh? Y que probablemente esos restos cribados, o sea, los restos óseos, se trasladaron a las fosas generales del nuevo cementerio de la Merced. Puede ser, y que allí ya no encontremos nada, es posible. Que lo que encontremos, que lo que el georradar encuentre sea la constancia de los movimientos de tierra en distintos momentos. Eso será lo que encuentre. Pero vamos, no lo sé, son intuiciones. Y aquí el problema está, vamos, para resumir toda esta cuestión, el problema es, esto no es pico reja. Aquí no hay un pico reja. ¿Por qué no lo hay? Pues porque hubo un traslado completo y legal de un cementerio de un lugar a otro. Por eso, porque el cementerio de San Fernando está donde estaba, y porque el cementerio me refiero al cementerio de San Fernando de Sevilla y el de San Fernando, de la ciudad de San Fernando, y el de Puerto Real, y el de Paterna, y el del Bosque, y el de Trebujena, pero el de Jerez no. El de Jerez no. Esa es la cuestión. Que aquí se removió. Hubo lo que se llama una monda general de restos. Y esa es la cuestión, y esa es la dificultad grande que tenemos aquí en Jerez. Ya veremos, después de los estudios, los resultados que dé el georradar, ya veremos cómo seguir esta investigación, ¿no? Este proyecto, ya veremos. Yo, en cuanto a eso, la pregunta... ¿surgieron voces en aquellos momentos de lo que se estaba haciendo? ¿Hubo algún interés especial en destruir todo aquello y eliminar las pruebas de que allí hubiesen sido los enterramientos de los fusilados? ¿Se hizo a conciencia? No lo sabemos. Los militares mataron con total, digamos, discrecionalidad. No hablo de los militares, sino cuando se hace la monda, cuando se sacan los restos. No, hubo procedimientos legales por parte del ayuntamiento con las bendiciones eclesiásticas consiguientes del traslado, ¿eh? O sea que no... No, que de todas maneras que estamos hablando de fosas que no encontramos, pero lo que sí es cierto y está documentado es que hay 600 y pico de personas identificadas, hombre, ¿no? Que fueron asesinadas, es decir que... Por supuesto. Vamos a ver que hay que partir de ahí, que no estamos inventándonos las fosas. No. Las personas asesinadas, fusiladas, que fueron asesinadas y fusiladas, existen. Vamos a ver, existen los familiares, los familiares, también han dado fe de ellos, se han aportado documentación, pero no se encuentran las fosas. Y a partir de ahí yo ya no digo más nada. No, espero no haber dado la impresión de que hablo de hipótesis de la represión en Jerez, ¿eh? La represión en Jerez no, es una hipótesis. Yo solamente me he referido al lugar exacto donde están los restos. Solamente he hablado de eso, ¿eh? Por supuesto lo que ha dicho Pepe está más que constatado, ¿no? Dónde se fusiló, ¿no? Allí en las planas de Plaza de Toros, y dónde están los datos que tenemos muchos, ¿no? Con total seguridad de a qué personas mataron, y muchos otros que seguimos enterándonos, ¿eh? O sea que eso no son hipótesis, por supuesto. Solo estaba hablando con mucha prudencia del supuesto lugar exacto donde están los restos, ¿eh? Nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues entonces, muchas gracias. Podemos dar por finalizado. Yo quiero agradecer, un momento por favor, quiero agradecer a todos vuestra asistencia y a la plataforma democrática, que es la que está llevando un trabajo bastante constante sobre todos estos temas.
Pues muchas gracias a todos por vuestra participación y os emplazamos para el próximo 11 de diciembre en el que tendremos la conferencia sobre la memoria antifranquista en Jerez. Muchas gracias.